No es casualidad que esta pregunta te haya incomodado apenas la viste. ¿Por qué la adicción te busca? Porque, en el fondo, tú ya sabes que no se trata de placer. Si fuera placer, no volvería cuando ya no disfrutas. Si fuera gusto, no aparecería justo cuando estás cansado, vacío o desconectado. La señal está ahí, pero casi nadie la mira de frente. La adicción no llega celebrando. Llega cuando algo dentro de ti quiere callarse, cuando hay una tensión que no supiste nombrar, cuando sostuviste demasiado tiempo algo que no era tuyo cargar. Por eso te busca a ti, no porque seas débil, sino porque eres consciente. Y cuando la conciencia no encuentra salida, busca anestesia. Míralo con honestidad. No te persigue el exceso. Te persigue el alivio momentáneo de no sentir lo que viene pidiendo espacio desde hace tiempo. Esa es la señal detrás de tu adicción. No placer, no castigo. Un mensaje interno mal interpretado. Y cuando empiezas a verlo así, algo cambia. No afuera, adentro. Hay algo que casi nadie te explicó, y no porque sea complicado, sino porque incomoda. La adicción no aparece para destruirte. Aparece cuando algo dentro de ti quedó sin lugar. No llegó de golpe. Se fue formando en silencio, como se forman los hábitos que nadie ve, como se acumulan las tensiones que no encuentran palabras. Piensa en cuándo aparece con más fuerza. No es en los días ligeros. No es cuando te sientes pleno. Suele llegar cuando baja el ruido externo y te quedas a solas contigo. Cuando el cuerpo se cansa de sostener una versión funcional, correcta, controlada. Ahí surge esa urgencia que no pide permiso. No grita, susurra. Y justamente por eso convence. La mayoría lucha contra la adicción como si fuera un enemigo externo. Como si hubiera que vencerla, reprimirla, eliminarla. Pero esa lucha suele cansar más de lo que resuelve. Porque se pelea contra la forma, no contra el origen. Y el origen casi siempre es el mismo. Una desconexión prolongada de lo que sientes de verdad. Tal vez aprendiste a no molestar. Tal vez a no pedir. Tal vez a ser fuerte cuando lo que necesitabas era ser escuchado. Con el tiempo, eso se convierte en tensión interna. Y la tensión busca salida. No siempre por el camino más sano, sino por el más rápido. La adicción ofrece eso. Rapidez. Un corte inmediato con lo que duele. Una sensación breve de control cuando por dentro todo se siente desordenado. Aquí aparece algo importante. No todo el mundo cae en una adicción. Muchos sienten vacío, cansancio, frustración, y siguen. Pero hay personas en las que el impacto es distinto. Personas que sienten más, que perciben antes, que registran lo que otros logran ignorar. En ellas el malestar no se diluye solo, se queda. Y pide atención. Por eso la adicción insiste. No porque seas incapaz de resistir, sino porque hay algo en ti que no acepta vivir anestesiado del todo. Parece una contradicción, pero no lo es. El mismo sistema que te empuja a escapar es el que está señalando que algo necesita ser visto. Cuando no se mira, el impulso vuelve. Cuando se reprime, se transforma. Cuando se ignora, se fortalece. No como castigo, sino como mensaje. Hay quienes pasan años tratando de controlar el síntoma sin escuchar lo que lo provoca. Y se preguntan por qué nada cambia de fondo. Cambia la forma, cambia el objeto, cambia la intensidad. Pero la necesidad permanece, porque no se calmó la causa. Solo se le puso silencio encima, y el silencio impuesto siempre termina reclamando su espacio. No se trata de justificar nada, tampoco de romantizarlo. Se trata de comprender con honestidad. La adicción es una respuesta torpe a una pregunta legítima que quedó sin respuesta. Una forma imperfecta de sobrevivir a algo que no supiste cómo sostener en su momento. Cuando empiezas a mirar desde ahí, el enfoque se desplaza. Ya no es solo dejar algo. Es empezar a recuperar partes de ti que fueron quedando atrás. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre en capas, con pausas, con resistencia interna, con momentos incómodos. Pero ocurre. Y cuando ocurre, la señal cambia de tono. Ya no empuja con tanta urgencia, porque empieza poco a poco a ser escuchada. Un punto delicado que casi nadie menciona.
Cuando la adicción se instala, no lo hace solo en el cuerpo o en el hábito. Se mete en la identidad. Empieza a mezclarse con la forma en que te miras, con lo que crees que eres capaz de sostener, con la idea silenciosa de que tal vez así eres tú, y eso pesa. Porque no solo lidias con el impulso, sino con una narrativa interna que se va formando sin que lo notes. Frases que no siempre se dicen en voz alta, pero que están ahí. Algo en ti que duda, algo que se cansa, algo que empieza a resignarse. Ahí la señal se vuelve más clara. No es la sustancia, la conducta o el objeto lo que te atrapa. Es el momento previo. Ese instante exacto en el que decides no sentir, no entrar en contacto, no quedarte contigo. Ese gesto interno, casi automático, es el verdadero núcleo. Viktor Frankl observó algo parecido en contextos extremos. Cuando una persona pierde el vínculo con el sentido, no siempre cae en desesperación abierta. A veces cae en distracción, en repetición, en alivios breves que no llenan, pero mantienen en movimiento. No porque no quiera vivir, sino porque no encuentra cómo habitar lo que vive. Y eso se parece mucho a la adicción. No como teoría, como experiencia humana. Hay personas que, al empezar a notar esto, sienten miedo. Porque si no es placer, si no es debilidad, si no es falta de control, entonces hay que mirar algo más profundo. Algo que no se resuelve con fuerza de voluntad. Algo que pide presencia. Aquí suele aparecer una resistencia natural. La mente intenta negociar, minimiza, justifica, promete que mañana será distinto. Y mañana llega. Y el patrón sigue. No por maldad, sino porque lo que pide atención no ha sido visto todavía. La señal insiste porque no fue comprendida. Carl Jung decía que lo no reconocido vuelve en forma de repetición. No como castigo, sino como intento. El psiquismo no se rinde fácilmente cuando algo esencial queda fuera. Busca caminos alternativos, algunos más dañinos que otros. Por eso muchas personas sienten que luchan contra sí mismas, como si hubiera dos fuerzas opuestas adentro, una que quiere salir adelante y otra que arrastra. Pero no son dos fuerzas, es una sola, fragmentada. Una parte quiere alivio, otra quiere verdad, y ninguna sabe cómo hablarle a la otra. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, cambia el tono de la experiencia. Ya no todo gira alrededor de prohibirte algo. Empieza a girar alrededor de escucharte mejor, de reconocer qué emoción llega justo antes del impulso, qué recuerdo se activa, qué sensación corporal aparece. No para analizarla en exceso, solo para no huir automáticamente. Ese pequeño gesto, repetido con honestidad, ya es un cambio profundo, porque rompe el automatismo. Introduce conciencia donde antes había solo reacción. Y ahí, aunque no lo parezca, la adicción empieza a perder su única ventaja, la velocidad. No desaparece de inmediato, pero deja de sorprenderte. Y cuando algo deja de sorprenderte, deja de dominarte. Lo que antes parecía una fuerza externa, empieza a revelarse como una parte tuya que estuvo pidiendo ayuda de la única forma que conocía, no de la mejor, no de la más sana, pero de la posible en ese momento. Comprender esto no te hace débil, te devuelve responsabilidad real, no la que castiga, sino la que integra. Y desde ahí, el camino ya no es huir del impulso, sino aprender a quedarte contigo cuando aparece, aunque sea incómodo. Aunque al principio no sepas qué hacer con lo que sientes, porque esa incomodidad, bien mirada, no es el problema. Es el inicio de algo que por fin empieza a ordenarse por dentro. Una última capa que suele pasar desapercibida, y es la más silenciosa de todas. Con el tiempo, la adicción no solo calma algo, también protege. Protege de un encuentro que todavía no te sentías listo para tener, porque cuando el impulso baja, cuando el hábito no aparece, queda un espacio. Y en ese espacio surge algo crudo, una sensación sin nombre, una pregunta que no se resuelve rápido. Por eso muchos vuelven, no al placer, sino a lo conocido, a lo que, aunque incomode después, al menos es predecible. El ser humano tolera mejor el dolor familiar que la verdad desconocida.
Y la adicción, en ese sentido, se vuelve un refugio torcido. No es que no quieras cambiar, es que cambiar implica sentir sin anestesia. Aquí la señal se vuelve muy clara, aunque no haga ruido. La adicción aparece cuando estás a punto de tocar algo auténtico, algo que no fue vivido del todo, algo que quedó suspendido. Y justo ahí, el impulso interrumpe, no para castigarte, para retrasar ese encuentro. Esto explica por qué, incluso cuando todo mejora por fuera, el patrón intenta volver, porque no responde a las circunstancias externas. Responde a un proceso interno que todavía está incompleto, a una parte de ti que no terminó de integrarse. No se trata de forzarte a sentirlo todo de golpe. Eso también sería violencia. Se trata de aprender a quedarte un poco más cada vez, unos segundos más, un par de respiraciones más, hasta que el cuerpo empiece a confiar en que no se va a romper por sentir. Cuando eso ocurre, algo cambia de forma sutil. El impulso ya no llega como orden, llega como aviso, ya no exige, señala. Y aunque siga siendo incómodo, deja de ser urgente. Ese es el verdadero giro, no cuando desaparece la tentación. Sino cuando deja de gobernar. En ese punto entiendes algo que no se puede explicar del todo, que la adicción nunca fue el centro de tu historia, fue un desvío, un atajo, un intento imperfecto de cuidar algo valioso que no supo cómo expresarse. Y cuando empiezas a darle lugar a eso valioso, aunque sea torpemente, el sistema interno se reorganiza, no de manera espectacular, de manera honesta. Habrá días claros, habrá días confusos, habrá retrocesos que no significan fracaso, pero ya no estarás huyendo a ciegas, estarás aprendiendo a permanecer. Y esa es la señal más profunda detrás de todo esto. No placer, no castigo. Un llamado a volver a ti sin filtros, sin prisa y sin promesas grandilocuentes, solo con presencia. Porque lo que pedía atención no quería destruirte. Quería, desde el principio, ser reconocido. Hay algo que se asienta lentamente cuando empiezas a mirar todo esto sin pelea, una comprensión que no llega como revelación, sino como alivio silencioso. Empiezas a notar que muchas de tus reacciones no eran fallas morales, sino intentos de autorregulación mal aprendidos. Formas torcidas de mantenerte en pie cuando no había otros recursos disponibles. Eso cambia la relación contigo. Ya no te observas solo desde la exigencia. Aparece una mirada más amplia, más honesta y también más responsable, porque comprender no es excusar, es dejar de mentirte para poder hacer algo distinto. Hay momentos, inevitablemente, en los que el impulso vuelve a tocar la puerta, no como antes, no con la misma fuerza, pero aparece, y ahí se abre una posibilidad nueva. No reaccionar de inmediato, no prometerte nada, solo reconocer qué emoción está detrás esta vez. A veces es cansancio, a veces es soledad, a veces es una tristeza antigua que no tiene palabras. No siempre sabrás qué hacer con eso, y está bien. El cambio real no ocurre cuando tienes todas las respuestas, sino cuando dejas de escapar de las preguntas. Cuando puedes sostener unos segundos más esa sensación sin convertirla en acción automática. Ese margen, por pequeño que parezca, es donde empieza a reorganizarse algo profundo. No es épico, no es visible para los demás, pero es real. Con el tiempo, ese espacio interno se amplía. Ya no todo es blanco o negro, no todo es control o desborde. Empiezas a construir una relación más directa con lo que sientes, sin tanto intermediario, sin tanto ruido. Y en ese proceso descubres algo importante, que no estabas roto, estabas desorientado, que no faltaba fuerza, faltaba escucha, que no era placer lo que buscabas, sino descanso de una carga que llevaba demasiado tiempo sin nombre. La señal siempre estuvo ahí, solo que ahora sabes leerla, no como orden, no como condena, como información. Y cuando la información se integra, deja de gritar. Esto no termina aquí, tampoco necesita terminar. Es
un movimiento interno que sigue ajustándose con el tiempo, con recaídas de atención, con momentos de claridad y otros de confusión. Pero ya no partes del mismo lugar. Ahora sabes que cada impulso trae un mensaje y que escucharlo, aunque incomode, es el único camino que no te aleja de ti. Eso es lo que cambia todo. Sin promesas, sin finales cerrados, solo una conciencia más presente, capaz de sostener lo que antes necesitaba ser anestesiado, y desde ahí, lo demás se ordena a su ritmo. Y quizá lo más importante es esto: no necesitas convertir esta comprensión en una lucha nueva. No hace falta vigilarte todo el tiempo ni exigirte coherencia absoluta. El proceso no pide perfección. Pide honestidad continua. Habrá momentos en los que reconozcas la señal a tiempo. Habrá otros en los que no. Eso no invalida nada. Lo que ya cambió es más profundo que una conducta. Cambió la forma en que te relacionas con lo que sientes. Ya no todo es algo que deba ser tapado, corregido o silenciado de inmediato. Algunas sensaciones solo quieren ser atravesadas sin prisa. Y cuando puedes quedarte ahí, aunque sea un poco, el cuerpo aprende algo nuevo. Aprende que no todo malestar es peligro, que no toda incomodidad exige escape, que sentir no es lo mismo que perder el control. Esa es una reeducación interna que no se nota por fuera, pero transforma por dentro. La adicción pierde fuerza no cuando la atacas, sino cuando deja de ser necesaria. Cuando lo que antes servía para apagar empieza a ser reemplazado por presencia. No total, no constante, pero suficiente. La señal nunca fue tu enemiga. Fue una advertencia mal interpretada. Y ahora, al mirarla sin miedo, sin dramatismo y sin promesas, deja de dominar el camino. No porque desaparezca, sino porque ya no caminas a ciegas. Eso es todo lo que necesitaba ocurrir para que algo se reordenara en silencio. Entonces no hace falta añadir nada más, solo dejar que esto se asiente. Porque cuando algo se comprende de verdad, no necesita ser reforzado. Se integra solo en los gestos pequeños, en las decisiones que no anuncias, en la forma en que te quedas un poco más contigo cuando antes escapabas. La señal ya cumplió su función. No tenía que salvarte ni condenarte. Solo tenía que detenerte lo suficiente para que miraras hacia adentro. Y ahora eso ya está ocurriendo, aunque no siempre lo notes. Aunque algunos días parezca que todo sigue igual. Por dentro, algo ya no se mueve de la misma forma. Hay más espacio, menos urgencia, más presencia silenciosa. Eso es suficiente para que el proceso continúe sin forzarlo. No como promesa, no como meta, como un ajuste interno que sigue su propio ritmo. Y tú, simplemente, sigues caminando con un poco más de verdad. Hay algo que suele aparecer cuando el ruido baja de verdad. No es entusiasmo, no es alivio inmediato. Es una especie de sobriedad interna, como si dejaras de estar en guerra contigo y, al mismo tiempo, te dieras cuenta de cuánto tiempo viviste en tensión sin notarlo. En 1900, ese punto, muchas personas se sorprenden por algo incómodo. Sin la adicción como amortiguador constante, ciertas emociones se sienten más nítidas, no más grandes, más claras. Y esa claridad asusta al principio, porque exige presencia. Ya no puedes esconderte tan fácil detrás del hábito, de la repetición o del automatismo. Pero esa exigencia no es crueldad. Es madurez interna emergiendo. Empiezas a notar que algunas decisiones pequeñas pesan más que antes, que eliges hacer cuando estás cansado. ¿A quién escuchas? ¿En qué momentos te fuerzas a seguir cuando el cuerpo pide pausa? La señal se vuelve más sutil, más fina. Ya no grita a través del impulso. Aparece como incomodidad temprana, como alerta suave. Y aquí ocurre algo decisivo. Cuando escuchas esa alerta, no siempre sabes qué hacer con ella. Y está bien. No se trata de reaccionar correctamente, sino de no anestesiarla de inmediato. De permitir que exista sin convertirla en urgencia. Ese aprendizaje no se logra entendiendo más. Se logra quedándote un poco más cada vez. Aunque sea torpe. Aunque no sepas ponerle nombre.
El sistema interno aprende por experiencia directa, no por conceptos. Con el tiempo, empiezas a distinguir entre deseo real y necesidad de escape, entre cansancio genuino y saturación emocional, entre placer elegido y alivio desesperado. Esa distinción no llega como teoría, llega como sensación corporal, y cuando llega, algo se ordena sin que tengas que empujarlo. No porque ya no haya tentaciones, sino porque ya no todo te arrastra. Ese equilibrio frágil, imperfecto, es mucho más estable que cualquier control forzado, porque no se sostiene en miedo, sino en conciencia. Y la conciencia, cuando se asienta, no necesita imponerse, solo observa y ajusta. Eso es lo que empieza a consolidarse aquí, aunque no tenga nombre ni forma espectacular. Una relación más directa contigo mismo, menos ruido, menos negociación interna constante. Y eso prepara el terreno para algo más profundo que aún no necesita ser dicho. Hay un momento silencioso en este proceso que casi nunca se reconoce, porque no tiene épica. Es cuando te das cuenta de que ya no estás esperando que algo externo te salve de ti mismo. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de delegar tu regulación interna en algo que te apaga. Eso cambia muchas cosas pequeñas. Cambia la forma en que atraviesas los días neutros, esos que antes pedían un estímulo para volverse soportables. Cambia cómo respondes al aburrimiento, a la frustración leve, a la sensación de estar un poco fuera de lugar. Antes, esos estados eran enemigos, ahora se vuelven información. Y no siempre información cómoda. Hay días en los que sentirás una especie de vacío más limpio, más honesto. No el vacío desesperado que exige escape inmediato, sino uno que te pregunta, sin palabras, ¿qué estás necesitando realmente? A veces la respuesta es descanso, a veces contacto, a veces movimiento, a veces simplemente dejar de exigirte por unas horas. La adicción, en su forma original, ofrecía una respuesta única para todo, una solución repetida para estados distintos. Por eso funcionaba rápido, pero desgastaba. Ahora empiezas a notar que no todos los estados internos piden lo mismo, que usar siempre el mismo recurso era parte del problema. Este discernimiento no aparece de golpe. Se construye a base de errores pequeños, de decisiones torpes, de momentos en los que no supiste qué hacer y aún así no escapaste del todo. Ese quedarse, aunque sea incompleto, va reeducando tu sistema nervioso. Le enseña que sentir no es sinónimo de colapso. Aquí surge algo delicado. Empiezas a sentir más responsabilidad, pero menos culpa. Ya no puedes decir que no sabes qué está pasando, pero tampoco te castigas como antes. Esa combinación es extraña al principio, da vértigo. Porque sin culpa no hay autoflagelación, pero tampoco hay excusas fáciles. Es una adultez interna que se va formando sin ceremonias. Algunas personas describen este punto como perder algo. Y, en mí no me siento cierto sentido, es verdad. Se pierde la ilusión de que habrá un alivio inmediato que lo arregle todo. Se pierde la fantasía de la anestesia sin costo, pero lo que aparece a cambio es más sólido, aunque menos espectacular. Aparece una relación más directa con el tiempo, con el ritmo propio, con los límites reales del cuerpo y de la mente. Empiezas a notar cuando te estás forzando innecesariamente, cuando estás evitando, cuando estás simplemente cansado. Antes todo eso se mezclaba. Ahora se diferencia. Y esa diferenciación es libertad real. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la de elegir con más conciencia qué haces con lo que sientes. Incluso cuando eliges mal, sabes mejor desde dónde lo hiciste. Y eso reduce el autoengaño, que era uno de los combustibles principales del ciclo anterior. La señal, en este punto, ya no necesita disfrazarse de impulso. Se manifiesta como una sensación temprana de desalineación, como un pequeño malestar que te avisa que estás yendo demasiado lejos de ti. Escuchar eso no siempre es agradable, pero te ahorra el golpe posterior. Y poco a poco, sin grandes declaraciones, empiezas a vivir con menos urgencia interna. No porque la vida sea más fácil, sino porque dejaste de huir de cada incomodidad. Eso te devuelve energía que antes se iba en sostener el escape. Energía que ahora puede usarse para algo más constructivo,
aunque no sepas todavía para qué. Eso también está bien. No todo tiene que tener destino inmediato. Hay una última observación que suele llegar cuando este proceso se estabiliza un poco más. Te das cuenta de que muchas de tus batallas internas no eran contra la adicción en sí, sino contra una sensación persistente de no estar del todo autorizado a ser como eras. Como si tu forma de sentir hubiera sido demasiado intensa, demasiado lenta o demasiado incómoda para el entorno. La adicción, en ese contexto, fue una manera de ajustarte, de rebajarte, de encajar. Ver esto no genera resentimiento automático. Genera claridad. Comprendes que no todo lo que hiciste fue una elección libre, pero tampoco fue una condena. Fue una adaptación. Y las adaptaciones pueden actualizarse cuando dejan de servir. Aquí la relación contigo cambia de tono una vez más. Aparece una compasión más sobria, menos sentimental. No te miras como víctima ni como culpable, sino como alguien que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Y ahora, con más herramientas, puede hacer algo distinto. Eso no significa que el camino se vuelva lineal. Habrá días en los que el impulso vuelva con fuerza, sobre todo en momentos de transición, de pérdida, de cambio. Pero ya no llega como sorpresa total, llega como señal conocida. Y aunque a veces la ignores, sabes que está ahí para algo. Esa conciencia no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien más presente, y la presencia, sostenida en el tiempo, reordena más que cualquier promesa grandilocuente, porque actúa donde antes había reacción automática, porque introduce elección donde antes solo había urgencia. No hay cierre definitivo aquí, no lo necesita. Lo que se ha movido por dentro seguirá ajustándose a su ritmo, con retrocesos y avances que ya no interpretas como sentencias finales. La adicción, vista desde este lugar, pierde su misterio y su poder simbólico exagerado. Ya no es un monstruo ni un refugio. Es un capítulo que cumplió una función y que ahora puede ir quedando atrás sin dramatismo. Y tú sigues, no más iluminado, no más salvado, simplemente más en contacto contigo. Eso, aunque parezca poco, cambia todo lo demás. Hay algo que merece quedarse contigo después de todo esto, no como una idea brillante, sino como una sensación más estable, la de que ya no necesitas apagar lo que sientes para seguir funcionando. Tal vez no siempre sabrás qué hacer con lo que aparece, pero ya no te traicionas huyendo de inmediato. Eso cambia la forma en que caminas los días comunes, los días sin historia, los días donde antes buscabas algo para anestesiar el ruido interno. Ahora el ruido no desaparece del todo, pero se vuelve legible, entendible, menos amenazante. Y cuando algo deja de parecer amenaza, deja de gobernar tus decisiones. La señal detrás de la adicción nunca fue placer, fue un aviso mal escuchado, una parte de ti pidiendo espacio sin saber cómo pedirlo mejor. Y hoy, al menos, ya no la confundes con debilidad. Si este reconocimiento te hizo detenerte un segundo, si sentiste que algo de esto tocó una experiencia tuya que nunca habías ordenado del todo, entonces no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Quédate cerca. Este espacio existe justamente para eso, para mirar con calma lo que antes se tapaba con ruido. Suscribirte no es un gesto automático, es una forma simple de volver cuando necesites claridad sin espectáculo, sin promesas grandes, sin presión. Aquí seguimos explorando estas señales internas que casi nadie explica bien, pero que todos, en algún punto, sienten. Y ahora puedes seguir con tu día, no con respuestas cerradas, pero con una presencia un poco más firme. Eso, a veces, es más que suficiente.